Sabemos que el pueblo trujillo fue muy impactado cuando los Rothschild compraron la compañía Río Tinto. Y la pequeña burguesa de ese pueblo, pues supuestamente, fue fracasada, ¿no? Ya que no tenían la alianza de los españoles y ahora era una industria ahora controlada por los Rothschilds y entregada a los intereses ingleses, ¿no? Sí. También sigue North tratando de disminuir las fuentes indígenas en Bolivia y ahí sabemos lo que pasa con la guerra del Pacífico, ¿no? Pero lo que quiero preguntarle, si Ugarte fue un agente Rothschild, Sí. si Ugarte fue un agente Rothschild con la publicación El Monde, con Einstein y muchos más, promoviendo este tipo de pensamiento socialista para despegar el empuje de los Rockefeller sobre la guerra del petróleo de esa época o de recursos naturales. Sabemos que siguió el Standard Oil contra el Shell a ese tiempo y eso fue lo que inició la guerra de Rusia, ¿no? Y de toda Europa, que dicen otras cosas, pero sabemos que fue los recursos naturales y el poder que los Rockefeller estaban entrando a Europa. ¿Por qué fue que Jaime Latorre, sabiendo que Ugarte fue uno de sus mentores, ¿no?, mayores, de la gira de los 13, 14 y 15, y Jaime habla siempre de Ugarte, que fue el mayor líder de él, que le empujó, le introdució a McKay? Sabemos que fue Ugarte que habla con te puede le dio el trabajo en el colegio. Sabemos que Ugarte fue el que orquestó todo, ¿no?, para poder, para que no le pagara la culpa a Inglaterra, pero le pagara la culpa a Estados Unidos, porque lo que estaba pasando en Trujillo, ¿no? ¿Por qué será que Jaime Latorre se desengañó? Y después llegamos a los 32, cuando Nelson Rockefeller llega el ganador de OIA contra el comunismo, sabiendo que necesita ayuda. Ya Ugarte cambia de voz cuando lo sacan de Europa en 1936, el Nazi Movement, ¿no? Tuvo que ir huyendo y fue Perón que le ayudó. Ahí cambia la voz. Jaime Latorre en 1936, cuando Ugarte llega de nuevo a Argentina, y ahí empieza el diálogo con los Rockefellers contra los ingleses y los Rothschilds, ¿no? Y ahí empieza ahora el diálogo de Jaime Latorre a cambiar, no contra los Estados Unidos, el imperialismo, pero más cerca al medio, ¿no? Y el desarrollar el pueblo con los pensamientos de Nelson Rockefeller. Ya sabemos que en el 46, donde andaba Nelson Rockefeller, andaba Jaime Latorre en Estados Unidos. Estaban en las mismas conferencias. ¿Por qué tú crees que un joven tan carismático fue tan influido y engañado y no pudo entender las políticas internacionales de ese tiempo? No estoy seguro que no pudo entender las políticas internacionales de ese tiempo. Tampoco estoy seguro que haya sido engañado. Bueno, la pregunta tiene distintos aspectos. Sí. En primer lugar, la relación entre Jaime Latorre y Ugarte, yo no diría que fue tan estrecha como lo mencionas. Es decir, fue uno de sus mentores, como dices, fue una de las lecturas, pero Jaime Latorre rápidamente se propone como superador. En un momento, en el año 27, le escribe a Ugarte y a Alfredo Palacios pidiéndole que adhieran al APRA. Y efectivamente adhieren, pero es una adhesión más bien nominal, no tiene muchas consecuencias prácticas. Pero Jaime Latorre, que era muy ambicioso en el buen y el mal sentido, en el buen sentido, porque buscaba construir un movimiento político que sobrepase todo lo que habían hecho Palacios y Ugarte, entonces los coloca en una situación de estima, pero al mismo tiempo de figuras, muy parecidas a ingenieros, de figuras que es necesario superar. Que es necesario superar tanto en la concepción del imperialismo, como sobre todo en su praxis política.
Ugarte se ha quedado como una suerte de antiimperialista flotante que vive en Francia, como recién mencionabas, que es muy importante, que sigue siendo una referencia para toda esta generación emergente, pero que incluso, y cuando regresa a la Argentina eso se nota, está bastante descolocado. El segundo aspecto de tu pregunta, si lo entendí bien, Aya La Torre y otros antiimperialistas, por ejemplo Alfredo Palacios, muchas veces eran acusados de que solo atacaban al imperialismo norteamericano. Y ellos mismos se encargaron buscaron desmentir esto. Aya La Torre lo hace en un libro que se llama Impresiones de la Rusia soviética y la Inglaterra imperialista, que se publica en el año 32, donde muestra esto, que tanto como frente a Estados Unidos también denunciaba al imperialismo inglés. Finalmente, la tercera parte de tu pregunta es una pregunta muy interesante, muy compleja. De hecho, en algún momento a mí se me había ocurrido organizar esta exposición a partir de la relación entre el APRA y los Estados Unidos, que es una relación muy compleja, y me parece que Geneviève sí se va a referir un poco más a eso, o por lo menos algunos aspectos, pero efectivamente es una relación que va cambiando. Yo tuve la oportunidad de ver el archivo del Departamento de Estado norteamericano en Washington, donde está la correspondencia que le enviaba el embajador norteamericano en Lima al Departamento de Estado, y es notable como de una inicial desconfianza lógica, porque se trataba de alguien que denunciaba el imperialismo yanqui, por eso colocaban el ojo en él, rápidamente el embajador dice, no, pero en realidad es una... Bueno, parece que muchos quedan deslumbrados, incluso este embajador en el año 31, o sea, muy temprano, le dice esto, no, es una figura más racional, alguien con quien se puede dialogar, etc. Bueno, y como dices muy bien, progresivamente en los años 30 y sobre todo 40, se va a ir dando un acercamiento hacia los Estados Unidos, que se va a expresar, su expresión más nítida va a ser el reemplazo de la fórmula del antiimperialismo por el llamado interamericanismo democrático sin imperio. Pero digo, más allá de eso, hay numerosos lazos. Hay lazos con figuras, etc. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, un gran intelectual aprista, venía muchísimo a los Estados Unidos a dar charlas, a enseñar, tenía muchos amigos, tenía amigos en universidades, tenía vínculos con los encargados culturales del Departamento de Estado. Entonces es una relación que va mudando, efectivamente, y ahí hay una tensión, pero bueno, no me quiero extender mucho, pero en algún momento van a surgir tensiones porque surgen grupos que dicen, no nos tenemos que olvidar del antiimperialismo de origen, ¿no? Pero de verdad, habló usted